Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Vamos a salir un poco de Europa Occidental, venía hablando bastante de Europa. Me voy a ir a otra parte de Europa, más bien a un país euroasiático, que es Rusia. Vamos a hablar un poco de Rusia. Vamos a empezar desde lo que sería la caída de la Unión Soviética, repasándolo muy rápido, pero más bien para enfocarnos en lo que es una narrativa mediática, una narrativa que se encuentra también en las redes sociales, que tiene que ver justamente con ver a Rusia, la Rusia de Putin, como un país en crecimiento, como un país fuerte, ver a Putin como en cierto sentido el salvador de Rusia luego de la caída de la Unión Soviética. Y esta narrativa se fue armando con distintos ingredientes. Tenemos por un lado que estaba el típico discurso derechista anticomunista estadounidense, el cual condenaba a la Unión Soviética como un sistema y al comunismo soviético como un sistema ineficaz que, bueno, de todas formas iba a colapsar. Y por el otro lado también tenemos esta oleada de propaganda pro-putinista, muchas veces viene directamente del Estado ruso, a través de cuentas falsas o influencers comprados. A veces también es orgánica en países que tienen cierta postura anti-estadounidense. Tenemos que esta narrativa del Putin salvador de Rusia tiene algunas cosas que son reales. Cuando colapsa la Unión Soviética, la economía de ese país estaba en un estado bastante malo. Y esto tiene que ver por dos factores: el colapso del precio del petróleo, además de la mala gestión macroeconómica. Esto había llevado al punto tal de que el país ni siquiera le alcanzaba para importar alimentos. ¿En qué se basaba esto a su vez? Bueno, obviamente tiene que ver con la improductividad característica de los distintos sistemas comunistas. Esto es típico, especialmente el primer comunismo. Tal vez ahora si hablo de China, no es lo mismo, es otra cosa. Pero si hablamos de esa primera gran oleada comunista, esto es algo que se va repitiendo en los distintos países comunistas. Tenemos que luego de la debacle total económica, que fueron los 90 para Rusia, y con la llegada de Putin al poder, hubo un cambio importante. Tenemos que el PIB per cápita en Rusia había superado ya en 2010, ya para esa época, 2008, a lo que había sido los niveles de la Unión Soviética, los últimos niveles que había alcanzado la Unión Soviética. Entonces ahí tenemos una mejora clara. El PIB per cápita había superado los mejores momentos de la Rusia soviética. Parte de eso tiene que ver con el efecto rebote. Luego de haber caído tanto, eventualmente tenía que subir. Y otra parte se debe también al aumento muy importante de los precios del petróleo entre 2003 y 2008. Que si recuerdan, también eso benefició a, por ejemplo, la Venezuela chavista, esta bonanza petrolera. Pero, bueno, volviendo al caso de Rusia, tenemos que no fue solo el efecto rebote ni los precios del petróleo, sino que hay que darle mérito también a Putin, a la gestión económica del gobierno de Putin, ya que lo que hizo él fue abrir la economía al comercio en lugar de insistir con esta autarquía o este pensamiento autárquico que venía de la época soviética. Entonces Putin decidió por especializarse en lo que más beneficio le daba, que era extraer petróleo y gas, además de permitir que el Banco Central ruso acumulara divisas. Esta decisión permitió que, al tener tanta cantidad de divisas, Rusia no sufriera de las crisis como por ejemplo la recesión, las sanciones posteriores a 2014 y las sanciones de 2022. Tenía muchas reservas, lo que le permitió superar estas crisis sin tantos problemas. También tenemos que bajo Putin la sociedad rusa se estabilizó luego de lo que fue el caos de los 90. Hubo una disminución del 43% en el consumo de alcohol desde 2003 hasta 2019, en gran parte debido a las políticas de Putin para desalentar el consumo de esta bebida. De las distintas bebidas alcohólicas, ¿no? También tenemos que la tasa de homicidios cayó muchísimo a niveles bastante bajos. Durante la década del 90 había llegado un pico muy alto, también durante el 2003 había llegado un pico muy alto, pero después, durante la gestión putinista, la violencia viene bajando en ese sentido. También tenemos que mejoró la expectativa de vida y de hecho superó la expectativa de vida que había en la época soviética, aunque hay que decirlo, en los últimos años volvió a caer bastante la expectativa de vida, por debajo de los 70 años, había llegado a más de 72 años. También tenemos que esta pujanza económica que tuvo Rusia durante algunos años llevó a una afluencia de inmigrantes de otros países de la antigua Unión Soviética, cuyas economías no eran tan fuertes. Entonces tenemos una afluencia de inmigrantes combinado con una mortalidad más baja,
hizo que la población de Rusia, que bueno, había venido disminuyendo desde la caída de la Unión Soviética durante todos los 90, creciera aproximadamente en 2 millones en la década de los 2010. Entonces hay que admitir, y creo que la gran mayoría de los analistas también lo hacen, que Putin, que las políticas de Putin en muchos aspectos funcionaron, y funcionaron bastante bien, teniendo en cuenta además también de cuán bajo había caído Rusia. Ahora, si nos ponemos a observar un poquito más detalladamente todo lo que acabo de decir, y hasta será la segunda parte, tenemos que la situación no es tan clara y podemos ver las grietas en este modelo putinista. Primero que todo hay que decir que el aumento de la población fue muy pequeño y dependió en gran parte de este estallido inmigratorio que hubo, además de países que no van a seguir creciendo mucho, así que no esperemos que este flujo migratorio de lugares como Asia Central vayan a seguir estos flujos masivos de migrantes de Asia Central o del Cáucaso vayan a seguir hacia Rusia. Esto ya se terminó. Va a seguir habiendo migración, pero a niveles mucho más modestos, que no van a ser lo suficientes para, y ahora viene la segunda parte, la cuestión de la tasa de la fertilidad de Rusia, que de hecho sí aumentó en algunos de los mejores momentos del gobierno de Putin, pero luego volvió a caer. Y la verdad que nunca, ni siquiera durante los mejores momentos, había llegado al 2,1, que era lo que se necesita para mantener una población estable. Así que a la larga igual la población rusa va a seguir cayendo. Tenemos que económicamente la buena gestión de Putin llevó estas mejoras, pero con un pico en 2008. ¿Y qué pasa en 2008? Tenemos que ahí dejaron de subir los precios del petróleo. Y Rusia no hizo ningún giro a la fabricación, o lo que puede ser también brindar servicios para reemplazar estos ingresos perdidos por la caída del precio del petróleo. También tenemos que el nivel de vida dejó de mejorar, y podemos hacer una comparación ya que Rusia era más rica que Polonia, Rumania y los países bálticos. Cuando colapsa la Unión Soviética, ahora está por debajo de estos países en PBI per cápita. Y además, algo que me parece más importante que esto, más importante que la caída del PBI per cápita comparado a algunos países, porque uno podría decir, bueno, esos países son ayudados por la Unión Europea, que era mucho más rico y demás. Pero esto me parece más importante, que es que las cifras del PBI per cápita son promedios. ¿Y qué pasa? Esto oculta los cambios en lo que será la distribución del crecimiento. La desigualdad en Rusia aumentó muchísimo después de la caída de la Unión Soviética, mejor dicho. Y durante la época de Putin no mejoró la situación. Se estabilizó. Entonces tenemos que los ingresos del ruso promedio, de hecho, disminuyeron muy levemente entre 1989 y 2016, mientras que los rusos pobres se hicieron más pobres, y que casi todo el crecimiento de Rusia bajo Putin se acumuló en el 10% superior del país. Y esto es un contraste muy grande con las mejores épocas soviéticas en las cuales el crecimiento económico venía acompañado de mejoras en la calidad de vida para la gran mayoría de la población. Bueno, en este caso, durante la Rusia putinista, esto no es así. El crecimiento económico se concentra en una pequeña minoría, que son los beneficiarios, mientras que la mayoría de la población tiene algunas ventajas marginales y una parte pequeña de la población también se empobrece aún más. También tenemos los problemas más profundos que tienen que ver con la apuesta de Putin a la extracción de petróleo y gas, ya que Rusia, al dejar de lado esta lógica autárquica, se ve en estos momentos, por ejemplo, cuando está enfrentado directamente con Occidente, en serios problemas a la hora de encontrar reemplazos para la maquinaria y tecnología que venía usando. Algo en lo que viene teniendo muchos problemas es en la cuestión de los chips. Y va a tener que reemplazar los chips que venían de Europa Occidental, Estados Unidos y otros lugares occidentales por los chips chinos. Pero a su vez hay que decirlo que China también tiene bastantes problemas con la cuestión de los chips y está luchando para mejorar su producción. Pero no solo es en estas cuestiones que de hecho desde la Unión Soviética Rusia estaba atrás. La cuestión de la informática, Rusia venía muy atrás, ¿no? Sino en sectores donde tenía cierta ventaja comparativa como el sector espacial. Y tenemos que Rusia está teniendo problemas a la hora de lanzar más satélites, por ejemplo satélites espías, lo que nos muestra que este estancamiento es general, no solo en las áreas donde ya tenía problemas. Entonces tenemos que el sistema putinista funcionaba bien, o mejor dicho, funcionaba de alguna forma, mientras que mantuviera estos lazos económicos, tecnológicos y diplomáticos con Occidente en general. Bueno, y Rusia podía abastecerse de la tecnología que necesitaba a cambio de los recursos naturales, que era
donde tenía más ventaja a la hora de la producción. Pero una vez que estos lazos se cortan, Rusia entra en serios problemas. Y vemos que aún en el momento en el que estaba bien, Rusia no pudo mejorar la cuestión de la desigualdad, ni de hecho sacar a mucha gente de la pobreza que ya era pobre. Tenemos más bien que se detiene la caída, se estabiliza la situación, lo que da respiro a la población, y hubo algunas mejoras, pero hay que ver si Rusia va a poder mantener esta desigualdad al estilo zarista durante mucho tiempo más, si va a poder mantener una sociedad funcionando frente a un colapso demográfico inminente, y si va a poder mantener su economía funcionando frente a estas sanciones, ya que era muy dependiente de las tecnologías extranjeras, muy dependiente. Y al haberse perdido ese pensamiento autárquico, bueno, tenemos que Rusia va de depender de Occidente a depender de China, pero no puede ser independiente realmente. Así que bueno, vamos a ver cómo va evolucionando toda esta situación. Vamos a ver si Rusia logra salir de este mal momento en el que está, o si la era putinista no era más que una parte más del camino de la decadencia de Rusia luego de la Unión Soviética. Hay que ver. Todavía la situación yo creo que está abierta para que pasen muchísimas cosas. Pero bueno, quería hacer este video mostrando tanto la fortaleza del gobierno putinista como sus debilidades. Espero que les haya parecido interesante el video. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Les dejo la pregunta. ¿Creen que Rusia podrá volver a su modelo autárquico o ya entró en un periodo en el cual va a tener que someterse a otras potencias justamente por estas carencias? Bueno, los leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos del video de este canal y mis otros canales Ultra Argentina y Pernada, donde hoy subí un video, espero que les guste. Soy yo hablando durante 24 minutos sobre distintos temas, un poco más descontracturado. Ahí está, ahí me salió. Así que bueno, les dejo el link en el comentario fijado y bueno, nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.